Hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos por aquí para darle gracias al Señor por este tiempo en el cual nos disponemos a poder aprender más acerca de la palabra del Señor. Quisiera que antes de continuar con este estudio, allí donde usted está, por favor, me acompañe en oración. Deje de hacer lo que está haciendo y concéntrese, por favor, en lo que la palabra del Señor tiene para usted en este día. Oremos. Señor, te quiero dar las gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor, reunidos para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te rogamos para que no seamos oidores olvidadizos, sino que al escuchar el día de hoy, Señor, en este momento tu palabra, podamos realmente comprenderla, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que realmente obre en nuestros corazones, para así, Señor, tener esa convicción de aquellas cosas que están mal, para poder arrepentirnos, Señor, y volver a ti. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar esta serie de estudios que como Organización Misionera Unidos las estamos llevando a cabo. Hace 2 miércoles comenzamos con Romanos 12.1, el miércoles pasado Romanos 12.2 y hoy nos toca ver Romanos 12.3. Así que, hermanos, quiero comenzar con una pequeña introducción. En Romanos 12.1 el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos tener como motivación las misericordias de Dios para poder adorar a Dios de una manera genuina. El Señor no solamente nos llama en su palabra que le adoremos o que le busquemos con todas nuestras emociones, con toda nuestra mente, sino que también nos llama a que entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Es lo que el Señor nos mostraba y analizábamos un poco en Romanos 12.1. En Romanos 12.2, basado en aquello que vimos en el 1, nos muestra que no debemos conformarnos a este siglo, no debemos de imitar las costumbres de este mundo, sino que nosotros debemos de ser transformados y renovados en nuestro entendimiento. Cada vez más, para que así nosotros podamos comprobar que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha enseñado, lo que Dios va a hacer, es su voluntad y es buena, agradable y perfecta. Y el día de hoy nos toca ver Romanos capítulo 12, versículo 3. Quisiera que lo pueda buscar en su Biblia porque el versículo nos enseña así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo comienza a decir, por la gracia que me es dada. ¿Qué nos quiere decir con esta parte? Por la gracia que me es dada. Cuando el apóstol Pablo en este punto está hablando acerca de la gracia que le ha sido dada, él está haciendo referencia a su labor como apóstol, a la autoridad que le ha sido entregada por parte del Señor, pero a la vez él está reconociendo que esto es la gracia del Señor. Quisiera que ustedes puedan ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 7. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado en lo que asimismo escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo tenía presente la misericordia de Dios, la gracia de Dios, cuando él escribe aquí a los romanos. Por eso él comienza diciendo, por la gracia que me ha sido dada. El apóstol Pablo tenía presente que lo que tenía era gracia del Señor. Si ustedes se dan cuenta de lo que vimos aquí en Corintios, el apóstol Pablo está diciendo que él, como un abortivo,
se le apareció el Señor como el último de todos, como el más pequeño. Él es considerado el más pequeño entre todos los apóstoles. Recordemos que los apóstoles recibieron las enseñanzas de Jesús, directa, día a día, uno a uno con el Señor todos los días, hasta el día en que Él partió. El apóstol Pablo se llama indigno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está haciendo aquí referencia a su pasado, a lo que él fue. Si ustedes recuerdan o quieren averiguar un poco más, lean Hechos capítulo 8 y 9. Y ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo, aferrado a sus enseñanzas judías, fariseas, pues él empezó a perseguir a la iglesia de Cristo, a los seguidores de Jesús, para matarlos porque él creía en su celo que ellos estaban hablando herejías, que Dios no podía tener hijos, que Jesús no era el Hijo de Dios, no era Dios mismo. Pero nosotros podemos ver en Hechos 9 cómo Pablo tiene un encuentro con el Señor. El Señor se encuentra con él camino a Damasco, y ahí en adelante pues el Señor le dice que Él le va a mostrar lo que él debe padecer por causa de su nombre. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de eso. Él está diciendo, es la gracia de Dios lo que ustedes están viendo en mí. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy ya indigno de ser llamado apóstol, un enviado de Dios, porque yo mismo perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estas palabras tienen mucho peso, hermanos. El apóstol Pablo está reconociendo que lo que él es hasta ese momento. Y usted sabe quién era el apóstol Pablo hasta este momento. Era realmente alguien que era considerado un misionero, alguien que iba a predicar sin temor a la muerte, que entregaba su vida por los demás, por causa de Cristo, para que conozcan el Evangelio. Discipulaba y fundaba iglesias en diferentes lugares para que el Evangelio pueda crecer aún más. Pero el apóstol Pablo a todo esto, él dice, la gracia de Dios conmigo es lo que ha permitido que yo haga todo esto. Por eso el apóstol Pablo aquí menciona una frase al final que a nosotros nos parecería como que si él se está jactando, está elevándose un poco. Él dice, antes he trabajado más que todos ellos, haciendo referencia a los apóstoles, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Hermanos, una vez más el apóstol Pablo está diciendo, sí, ciertamente he trabajado mucho, he trabajado bastante, he ido a diferentes lugares, pero quiero que entiendan algo, dice, y esto ha sido la gracia del Señor conmigo. Con esa autoridad que tenía por la gracia de Dios, él se dirige a los hermanos allá en Roma. Recuerden que les dice, por la gracia que me ha sido dada, les voy a decir lo siguiente. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, por el puesto que el Señor me ha dado, por aquel que estoy enseñándoles la palabra, les voy a decir algo. Y esto es lo que el Señor tiene para decirles a los romanos. No tengas más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjense en esta frase. No tengas más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? En otras versiones esto dice así. En la versión NTV dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y en PDT dice, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Ciertamente esto para nosotros ya puede empezar a sonarnos un poco confrontante, porque quizás somos de aquellas personas que sí, en ciertas áreas de nuestras vidas nos creemos un poco más que los demás, y ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Hermanos, hay algo que debemos identificar en nuestras vidas que no sucede a todos nosotros. Te sucede a ti, me sucede a mí, y a todos, tanto creyentes como a no creyentes. Y es el orgullo, la altivez. Hermanos, sí, lamentable decir que aún nosotros como creyentes también pasamos por estas situaciones. El orgullo es algo que al Señor no le agrada, y que aún en nuestra carne, por causa del pecado que aún mora en nosotros, aún luchamos con aquello por medio del Espíritu. Pero no podemos hacer como que si eso no nos pasara a nosotros. El orgullo sí nos sucede. Nosotros tenemos una tendencia natural a compararnos con otras personas. A menos que usted me diga en este momento, no, a mí nunca me ha pasado eso. Sí, nos ha pasado. Tendemos a compararnos con otras personas. Y al estar nosotros corrompidos,
con el pecado o esa comparación, estar manchado un poco con el pecado, tenemos dos tipos de reacciones cuando nos comparamos con alguien. La primera es que nos podemos desanimar al hallar que en la comparación otra persona es mejor que nosotros en diferentes áreas y nos desanimamos y ya no queremos hacer nada. Y la otra reacción que podemos tener es que vemos la persona y nos da de cierta manera envidia, celos y orgullo en nuestro corazón que queremos superar ahora a esa persona. Y no con el afán de ser mejores, como para que Dios sea exaltado, sino como para que nosotros nos consideremos o nos sintamos mejor que la otra persona. Esto es algo que nos pasa, hermano. Por ejemplo, las mujeres se comparan con otras mujeres, esto es solo un ejemplo, hermano, con su cuerpo físico, su nariz, su boca, sus labios, sus ojos. Comienzan a compararse con otras mujeres para poder ver si acaso es mejor o es peor que la otra persona. Y como les dije, si esta persona, hablando ahorita de las mujeres, se considera mejor, entonces se va a sentir muy orgullosa de sí mismo por lo que tiene, hablando físicamente. Y si esta persona se considera peor, se puede generar en su corazón ese querer superarse, pero no es como algo bueno, sino como para poder ganarle a la otra persona, como que si se empieza una competencia en nuestro interior. Si ahora hablamos acerca de los hombres, por dar un ejemplo, los hombres podemos mirarnos a otras personas, a otros hombres, en nuestra forma de vestir, o en el hecho de que otro hombre puede hacer mejores cosas que yo. Y así, hermano, usted ponga el ejemplo en lo cual usted sabe que se compara con otra persona. Usted lo sabe mejor que yo. Usted sabe cuáles son esas áreas en las cuales usted o se siente menos o se siente que es mejor que los demás, a manera de jactancia. Porque sabe que usted tiene ciertas habilidades y conocimientos que quizás otra persona no tiene. Para quienes el Señor nos permite poder predicar y enseñar, también tenemos este tipo de luchas o conflictos con otros siervos de Dios. Surgen estas dos situaciones. O nos deprimimos porque vemos que otro lo hace mejor y que las personas le prestan mucha atención, o nos llenamos de orgullo al ver que nosotros somos los que estamos haciendo lo mejor y las personas nos están prestando atención a nosotros. Hermanos, estos dos extremos son malos. No tenemos que caer en aquello. Ya vamos a ver a qué se nos llama a nosotros. Por eso, ya sea usted o ya sea mí, todos estamos expuestos ante esta situación. Quien hasta este punto me diga, no, a mí no me pasa eso, pues hermano, creo que, o amigo, usted se está engañando. Porque sí nos sucede, son actitudes que pasan en nuestra carne. Por eso, como dicen en NTV, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Cuando dice esta frase, inmediatamente surge la pregunta, ¿qué realmente soy entonces? Para responder correctamente a esta pregunta, el apóstol Pablo nos dice en el mismo versículo, piensa con cordura de ti mismo, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si nosotros nos miramos, podemos tener muchas conclusiones. Por eso el título de este mensaje es Mírate bien. Mírate bien. Hasta este punto, mírate bien. Te conoces. Sabes cuáles son las cosas en las cuales tú puedes sentirte mejor o peor. Hay ciertas áreas en las que tú puedes decir, pues sí, ciertamente soy mejor que los demás y es bueno saberlo. Esta manera de jactancia. El Señor no nos está llamando a tener actitudes como esa. Cuando nosotros como creyentes nos miramos a través de la Escritura para saber quién realmente somos, con lo primero que nos vamos a topar desde que vamos al libro de Génesis es que somos la creación del Señor. Somos creados por Él. Pero también vemos en la Escritura que somos pecadores y que a causa del pecado nuestras vidas no están de agrado al Señor día a día. Que a causa del pecado nosotros no podemos realmente llegar en nuestras propias fuerzas al Señor. Necesitamos de Él, necesitamos de su gracia, su bondad y su misericordia. Por eso, para quienes por la fe hemos creído en el Señor, en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros, Dios nos enseña que nosotros somos sus hijos amados por medio de la fe en Cristo.
El Señor nos enseña que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros por medio de la fe en Cristo, que hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que la gracia del Señor nos muestra en su palabra que somos ahora. Hermanos, amigos, todos luchamos con el orgullo y con querer llamar la atención sobre sí mismo. Queremos que las personas nos puedan ver y puedan aplaudir de cierta manera las cosas que estamos haciendo. E incluso me atrevería a decir, hermanos, que nuestras redes sociales se convierten como una excusa para poder decir, entre comillas, estoy predicando al Señor, pero lo que realmente queremos es que las personas nos vean, nos aplaudan. Los likes se convierten en ese alimento para nuestro ego, para nuestro orgullo, para creernos que somos mucho más que los demás. Que si mis publicaciones tienen más likes que los demás, entonces voy por buen camino. Tengamos cuidado, hermanos, porque ciertamente podemos caer o deslizarnos ante estas situaciones. Dios en su misericordia también, hermanos, nos ha dado dones y talentos con los cuales podemos servir al Señor. Pero asimismo hay personas que teniendo talentos, habilidades, no los ponen al servicio del Señor. El problema de este asunto es que muchas veces nos creemos más allá de lo que realmente somos. Cuando nosotros hacemos a un lado la gracia del Señor, la misericordia del Señor, nos miramos a nosotros mismos y empezamos a exaltarnos o a elevarnos, a creernos mejores que los demás. Cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay una área en nuestras vidas que es mucho mejor que la de otra persona, quiero poner un ejemplo. Si yo soy de las personas que canto, y muchas personas han reconocido que puedo cantar muy bien, yo escucho a cierto hermano cantar y sé que no lo hace tan bien, entonces yo me empiezo a jactar y puedo decir, pues sí, yo lo hago mejor, y lo hago mucho mejor. Con el predicar, así mismo, ¿no? Es que hay personas que prefieren escucharme a mí a que escuchen a otras personas. Eso puede ser motivo de jactancia también, el orar. No es que las personas han hablado de mí, que cuando yo me paro al frente a orar, pues ahí sí realmente el poder de Dios se siente y claro, aleluya. Hermanos, pues aún estas cosas que son espirituales y son santas, pues el Señor nos llama a que estemos alertas porque estos pueden ser un escaparate para que nuestro yo quiera salir y quiera exaltarse, cuando estas cosas no deberían de ser para eso, sino que deberían ser para que el Señor sea glorificado y exaltado con cada cosa que nos permita hacer. Si tú eres una persona que canta bien, que predica, que ora, que realmente es un buen administrador, que tiene habilidades de liderazgo, que eres ágil para buenas ideas, empiezas a tener cuidado de los demás más que otras personas, hermanos, esto es gracia del Señor en tu vida, esto es gracia del Señor en mi vida. Esto no debe ser motivo de enorgullecernos, de creernos mucho más que los demás. Por eso el apóstol Pablo nos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que nadie se crea mejor que nadie. Que entiendan que es la gracia del Señor la que les permite tener esos dones, esos talentos, esas habilidades. Por eso mírate bien, pero mírate con los ojos de la Escritura, como la Escritura te ve a ti. Si a ti se te quita toda la gracia del Señor, toda la misericordia del Señor, solo quedas como un vil pecador, condenado a la muerte, al infierno, pero por la gracia de Dios, por la misericordia, por la fe en Cristo, nosotros ahora podemos tener esos talentos, esas habilidades, todo eso que el Señor nos ha dado para que Él sea glorificado y que nuestras vidas puedan ser realmente como un instrumento útil en sus manos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que pensemos con cordura acerca de quiénes realmente somos. Como para recordar lo que somos, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que de lo necio del mundo, énfasis en la palabra necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, énfasis en la palabra y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, énfasis en y lo vil y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que, hermanos, léalo y grábeselo en su mente, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él. Hermanos, aquí está la gracia del Señor, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, la Escritura, si usted lee desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, usted va a poder ver personajes que ciertamente son ejemplos de fe, ejemplos de perseverancia, que le creyeron al Señor, pero mire realmente sus vidas y usted va a ver personajes con imperfecciones, con fallas, con errores, que aún en medio de eso perseveraron y le creyeron al Señor en sus promesas. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios nos recuerda que, hermanos, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Amén, aleluya. Somos de aquellos. No somos de aquellos que por nuestros buenos talentos y habilidades Dios nos dijo, este sí, este no, este sí, este no. No, todo se trata de Cristo, de su obra en la cruz y de la fe que nosotros tenemos al verle a Él, al considerarlo como nuestro suficiente Salvador. Por eso, hermanos, piensa con cordura de ti mismo, en base a la medida de fe que el Señor te ha dado. Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos por esta frase? Vamos a desmenuzarlo un poco más. Cuando dice piense con cordura de sí mismo, la palabra cordura que está ahí es la palabra griega soproneo, que significa tener una perspectiva sobria que refleje un verdadero equilibrio. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, mantente sobrio, mirándote en un perfecto equilibrio. O sea, no te creas ni más, ni tampoco te creas menos. Tú eres esto en el Señor. Como les decía al inicio, por medio de la fe, nosotros somos sus hijos, somos sus amados, somos aquellos que el Señor está perfeccionando a medida que nosotros estamos creyéndole y siendo perfeccionados en Él. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no creen en el Señor? Hermanos, esto es un llamado a que cada persona que no cree en el Señor necesita escuchar que debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. No debe esperar más allá del día de hoy para que pueda realmente arrepentirse y decir, Señor, te necesito. Porque si yo me miro bien, sé que solo soy un pecador y merezco la condenación. Pero hoy una vez más estamos recordando de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que nos muestra de que ahora nosotros podemos ser sus hijos amados. Podemos ser realmente aquellos en los cuales el Señor va a perfeccionar su obra hasta el día en que Él vuelva. Por eso, si nosotros nos gloriamos en algo o nos jactamos en algo, debemos de jactarnos y gloriarnos en que Él nos ha dado de su gracia, de su amor, de su misericordia, para que hoy podamos buscarle más, porque Él es nuestro Señor y Él nos ha salvado. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Fíjense cómo aquí se muestran tres cualidades o características de alguien. Se habla de una persona sabia, se habla de un valiente y se habla de un rico. Personas que tendrían mucho de qué jactarse. Alguien que es sabio, que siempre dice cosas acertadas, diría, wow, sí que tengo la respuesta para todo. Alguien que es valiente puede decir, yo no le temo a nada, yo siempre me enfrento a las cosas más difíciles, no tengo nada que temer. Y alguien rico puede decir, pues, no me hace falta nada. Yo la verdad es que con todo lo que tengo,
puedo vivir tranquilamente hasta que muera. El Señor les dice, tres tipos de personas, y ahí puede englobar muchas otras más, no te alabes en esas cosas. Si hay algo en lo que realmente deberías de alabarte, estar contento, gozarte, el versículo 24 de Jeremías 9 nos dice, mas alábese en esto el que quiera alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¡Wow! ¡Qué alegría! En Jeremías se nos muestra que si hay algo en lo cual nosotros debemos alabarnos, jactarnos, es que la gracia del Señor la estamos palpando, que su misericordia está con nosotros todos los días. Eso es motivo de gozo y de alabanza para el Señor. Hermanos, es necesario que no nos alabemos por lo que tenemos, ni aun por lo que somos. Si ustedes de aquellas personas que tienen complejos en su parte física, se considera más feo, se considera más bonito, hermanos, usted para el Señor es hermoso. Usted ha sido la creación del Señor y ahora por medio de la fe usted es su hijo amado. Así que no se dé ni más valor ni no se dé ni menos valor. Por eso, mírate bien con los ojos de la Escritura. No te eleves ni tampoco te vayas para el piso. El Señor en su misericordia te ha dado de su gracia. Y si tú por medio de la fe hoy estás creyendo en Él, el Señor ya ha comenzado una obra en ti. Y es tu tarea perseverar hasta el final, hasta que Él vuelva. Tienes que estar atento, sobrio y velando en toda circunstancia, aprovechando bien el tiempo hasta que Él venga. Por eso debemos esforzarnos y perseverar hasta el fin. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice, no debo tener más alto concepto de mí mismo que el que yo debería tener, sino que debo pensar de mí con cordura, con equilibrio, conforme a la medida de fe que el Señor me ha dado. ¿Y a qué se refiere con esta frase conforme a la medida de fe que Dios me ha dado, que Dios nos ha dado? Con esto se refiere a que debemos de pensar con cordura, conforme a lo que el Señor ya nos ha enseñado de su palabra, conforme a lo que el Señor ya nos ha mostrado que debemos creer. Hermanos, por la gracia de Dios somos lo que somos y debemos gozarnos en eso. Aún en medio de nuestras imperfecciones, que sabemos que desagradan al Señor, Él en su gracia y su misericordia nos mantiene con su palabra vivos para seguir siendo perfeccionados en aquello. Por eso no te rindas. Por eso debes de levantar la cabeza aún en medio de las caídas que tengas y mirar al Señor. Mirar a su cruz, porque Él cargó en aquella cruz tus pecados y mis pecados, para que hoy yo pueda realmente pensar con cordura acerca de mí y que si ciertamente soy un pecador, también por su gracia hoy puedo ser llamado su hijo por medio de la fe. Hermanos, ¿cuál es la solución para este problema de orgullo y de creernos mejor que los demás, por poseer ciertas habilidades o ser mejores en ciertas áreas? Pues bien nos haría en meditar lo que el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjense con detenimiento lo que dice así. Para aquellos, hablando de todas las personas, que el Señor nos ha dado ciertas áreas en las cuales somos más hábiles, otras en las cuales nos cuesta un poco más, pero el Señor nos dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Hermanos, aquí está la enseñanza que nos da duro a nuestro ser, que nos ayuda a poder realmente tener un concepto de nosotros como el que deberíamos de tener. Dice la Escritura que nosotros debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuál es la clave para que nosotros no nos creamos más que los demás? La clave es ser siervos, empezar a ser humildes en el Señor, empezar a reconocer a los demás como superiores, poner todas nuestras áreas y nuestras habilidades al servicio de los demás. Es lo que el Señor nos está llamando a hacer, y si usted continúa leyendo, se muestra que el mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo.
Sí, nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno, Él es nuestro mayor ejemplo. Por eso es que cada uno de nosotros, con lo que el Señor nos ha dado, con las habilidades, con los talentos, con las destrezas que tenemos, debemos de servirnos los unos a los otros. Hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Pensemos con cordura de sí mismos. No nos pongamos por encima de los demás, ni tampoco realmente al piso. El Señor ciertamente, con esto que leímos al último, nos llama a tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero no porque nosotros seamos inferiores, sino por el hecho de que necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos aprender a ser siervos de los demás. Por eso, hermanos, lo que sigue acerca del servicio y de estar edificándonos unos a otros se lo va a tratar en la siguiente parte, el próximo miércoles. Mientras tanto nos quedamos hasta aquí. La palabra del Señor nos dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, esta ha sido la enseñanza del día de hoy, miércoles 15 de abril de 2020. Espero en el Señor que esto lo haga meditar en cómo ha estado llevando su vida, en cuáles son los complejos que usted está teniendo, si se cree superior o inferior a los demás. Hermanos, por favor, mirémonos bien, mírate bien, con los ojos de la Escritura, como personas necesitadas del Señor, como siervos que braman por las corrientes de agua, como aquellos que anhelamos cada vez más ser saciados del pan de vida, como aquellos que anhelamos ser saciados más del agua viva que es Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que lo que hoy han escuchado lo mediten y lo pongamos en práctica para perseverar en lo que el Señor nos ha llamado y que sigamos adelante en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra en base a lo que el apóstol Pablo mencionó en su carta, Señor, a tu iglesia en Roma. Te damos las gracias, Señor, porque nos ha llevado a meditar en que no debemos, Señor, ponernos por encima de los demás, ni tampoco inferiores, Señor, al punto de desestimarnos por completo, sin considerar el valor que tú nos has dado, Señor, como tu creación. Queremos, Padre, que en este tiempo podamos realmente comprender que en tu misericordia, en tu gracia, Señor, por medio de la fe en Cristo, hoy podemos ser llamados tus hijos. Podemos realmente ser considerados parte de tu familia, Señor, ciudadanos de tu reino. Queremos darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad. Queremos, Señor, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque sabemos que debemos ser siervos de los demás, edificándonos los unos de los otros. En el nombre de Cristo te agradecemos por este tiempo, Señor. Amén y amén. En Jesús fue